Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con toda la gente de YouTube, docentes y compañeros que van a ver este video, en el cual voy a relatar una obra muy importante denominada Junta Cadáveres, del autor Juan Carlos Onetti. Bien, para empezar, en literatura hay cientos de puticlubs. ¿Por qué le llaman así? Porque era un centro de prostíbulos, pero ninguno se acerca al de Junta Larsen, que es puticlub y metáfora. En los años 70 el capitalismo había empezado ya a producir enormes groserías, y Juan Carlos Onetti las recogió en todo su esplendor en las páginas de Junta Cadáveres, que fue en el año 1964. Este es un libro del cual habla Juan Carlos Onetti, puede expresarlo a su manera, ya que ese libro fue escrito por él y en ese tiempo se podían expresar con groserías, podrían hablar de los prostíbulos y variedad de cosas. Bien, Juan Carlos Onetti, entonces, que se pasan como si fuesen un reencuentro feliz de ataúdes. La obra retrata también el sueño americano, aunque al estilo onetiano, donde no hay sueño que valga. Todas son rutinas humanas y pesadillas. Y así también, y así está bien, al parecer, en las frases del novelista uruguayo llenas de belleza rota y promesas de infelicidad cumplidas, la esperanza es inseparable de su fiasco. En manos de Onetti, cualquier personaje parece condenado a un terrible acabamiento. Su crueldad narrativa llena en cambio de hallazgos que vuelven la lectura una fiesta perpetua, como si todos los días vieses por primera vez el mar. Parte de la sospecha de que no se puede ser nada peor que un inmundo ser humano. Y más Junta Larsen, que un lejano día en la cárcel se permitió el sueño de regir un prostíbulo. Perfecto, que así lo llamó. Sin embargo, cuando al fin recala en Santa María para cumplirlo, después de que el concejal Barté convenza a los ediles conservadores para autorizar el proyecto, junta a este viejo y fundar un prostíbulo ahora equivale a casarse in articulo mortis. Larsen temió que no aparecía la oportunidad de la casa soñada, pero había que vivir mientras pasaban los años y por eso inventó el patronazgo de putas pobres, viejas, consumidas, desdeñadas y variedad de vocabularios que se hablaban en ese tiempo. Así sonriendo a gordas cincuentonas y viejas juntas cadáveres, horrible y escultural, Juan Carlos Onetti dijo que la idea para crear al personaje surgió un día que estaba yo en la mesa de uno de esos boliches y un tipo abre la puerta y le pregunta al patrón: «Che, ¿vino Junta?» El mozo dice: «No». Entonces yo le dije al mozo: «¿Quién es Junta?», por curiosidad. No, me dijo, le llamaban Junta porque le dicen Junta Cadáveres. Este hombre está en decadencia y solo consigue monstruos, o sea, mujeres pasadas, mayores de edad, o muy gordas o muy flacas, de sobrepeso, muy escuálidas, etc. La novela despliega ya todo el complemento universo del autor. Ahí están los Larsen, Malavia, Barté, el padre Werner o el doctor Díaz Grey. Y como no, ahí se oculta Fauna, de cuya influencia Onetti no se repuso jamás. Sientes que la lectura se encuentra tras la cortina porque le ves los zapatos. Cuando lees bien a Faulkner, como hizo el uruguayo, se te queda impregnado igual que una mancha feliz. No se lava con nada. Entre tanto, un lunes de vacaciones con el tren de las 5, llegan a Santa María, Junta, Larsen, María Bonita, Irene, y dedica el tiempo en las prostitutas son otra metáfora. La ciudad que los recibe, también metáfora, está habitada por seres oscuros y herméticos, cuyas vidas transcurren en habitaciones, bares, oficinas y entre cigarros. Podríamos decir que tenían una vida muy social, una vida muy fácil, por así decirlo, ya que podrían ganar dinero fácil haciendo estas acciones. Bien, pese a contar con el respaldo de los poderes establecidos, el prostíbulo apenas resistirá abierto 100 días, ya se sabía. Hay cosas en los libros de Onetti que siempre se saben, pero aún así las descubre siempre por primera vez. Sus novelas, después de todo, son textos sobre el fracaso total y su belleza crónica, dentro de un mundo en el que todo está condenado al fiasco de antemano. Bien, dentro de las novelas o libros de Juan Carlos Onetti encontramos
a la representada obra Junto a Cadáveres. También tenemos El Pozo, Tierra de Nadie, La Vida Breve, El Astillero, cuentos completos, novelas completas, libros completos, La Muerte y la Niña, y Dejemos hablar al viento, que son las novelas que él ha tenido en cada año. Él tenía una novela muy diferente, o cada 2 años. Es por decir, de 2019 al 2021, así 2023 al 2025, etc. Bien, también entre cigarros, pese a contar con el respaldo de los poderes establecidos, el prostíbulo apenas resistirá abierto 100 días, ya se sabía. Hay cosas en los libros de Nettie que siempre se saben, ¿no? El padre Beckner, la Liga de Caballeros Católicos y las Mujeres de Acción Cooperada precipitaron el cierre. Algunos vecinos llegaron a imaginar un futuro en el que el local se confundiría con el paisaje, como tantas otras cosas que formaban parte de la fisonomía de la ciudad. Tenemos la Rambla, los puestos de fruta y verdura, las líneas de ómnibus. Incluso a Larsen, como si desconociese su destino, le consolaba de vez en cuando engañarse y vaticinar que, pese a las resistencias que su proyecto despertaba a los vecinos, de aquí a 2 meses les importará tanto como visitar al doctor o al peluquero. Pero Nettie no permite resquicios. La grandeza de Junta Cadáveres es que su mediocridad, su calzado viejo, su traje repetido, su idónea preparación para la derrota, y sobre todo el Poticlub, estaba sentenciado a un olvido polvoriento y lejano. Ni siquiera llegó a tener un nombre. Siempre era la casa, a veces la casa de la costa o la casa de las persianas celestes. Así de atroz se volvió la metáfora. Bien, después de ya haber relatado esta obra tan interesante, vamos a hacer un análisis literario a esta obra de lo que yo he comprendido desde mi punto de vista. Bien, es más la historia de cómo son vividos los hechos que una secuencia bien contada de los hechos en sí. Narra los sucesos tal como son percibidos desde el interior de las personas. Una prosa introspectiva que conlleva un profundo análisis psicológico. Busca identificar rasgos que compartimos todos los seres humanos y que exteriorizamos según la situación que atravesemos, y por medio de gestos, dichos o actitudes infiere un patrón de conducta a una personalidad que los amerita. Se pone más atención a lo que piensan los personajes que al propio diálogo expreso. Es de destacar la insistencia con que pormenoriza gestos y movimientos, tonos de voz, miradas y ademanes. Usa la comparación para dejarlos más claros. Esta ambición por inferir lo que hay detrás del lenguaje gestual se torna especulativa y excesiva. Acusa la hipocresía en cada acción humana de manera cansina, como si ya no le sorprendiese y no tuviera esperanzas de encontrar otra cosa. La narración es indolente, pesimista, revela el íntimo convencimiento de que el verdadero motor que empuja los intereses humanos, muchas veces enmascarados en propósitos altruistas, es el beneficio de sí mismo, el placer propio. Quizás este fragmento sirva para ejemplificar y nos ayude a entender un poco mejor la obra. No es una persona, es como todos los habitantes de esta franja del río, una determinada intensidad de existencia que ocupa se envasa en la forma de su particular manía, su particular idiotez, porque solo nos diferenciamos por el tipo de autonegación que hemos elegido o nos fue impuesto. El estilo de escritura es parsimonioso, es algo denso, opaco, describe la reseña de la contratapa, y creo que es un adjetivo acorde a la prosa cadavérica, que aletarga la narración y lo tiñe todo de gris. No es para nada complaciente, incluso las acciones inocentes o ingenuas son descritas con adjetivos filósofos, desmentidas en su carácter de espontaneidad o gratuidad, dueño de un vocabulario rico y de un lenguaje reflexivo, rayando en lo lírico. Los personajes, describiendo lo que piensan, desmitificando actitudes tenidas por irreprochables, analizando gestos, desvelando muecas, anticipando movimientos, poniendo de manifiesto siempre la hipocresía por medio del divisamiento de intereses escondidos que subyacen en los presuntos motivos de todas las acciones.
Todo esto ocurre en Santa María, un pequeño pueblo tranquilo del cual supe consultando la biografía al respecto que es invención del autor y es el escenario de muchos de sus libros, la alegoría necesaria sobre la cual plasma lo que vive. El narrador es infraciente. Cito aquí esta frase que leí desde un artículo que me pareció muy ilustrativo y muy interesante. Un narrador falible y testigo de hechos, que no entiende del todo, y que cuenta a través de elixis, silencios y frecuentes incisos, expresión que se intercala en otra con autonomía gramatical para explicar algo relacionado con esta. Según el RAE, está minado de ellas proposiciones subordinadas. Me entero que se denominan incisos. Una variedad de personajes se mezclan en la historia de un burdel, rechazado por el pueblo y censurado por el cura de esa iglesia. Jorge, un joven de 16 años que mantiene una enfermiza relación con la viuda de su hermano mayor, wow, la cual lo confunde con el finado o juega a confundirlo y monta repentinamente una escena ficticia de embarazo póstumo, escena ficticia en la cual se presta a creer. Viene en silencio y me coloca la punta de los dedos en la espalda, y tendré que morir por unas horas para que ella vuelva a tener a mi hermano. Barte, un senador venido menos, que a cambio de que voten la ley del prostíbulo, se viene a votar otra ley, otrora rechazada. Larsen o Junta Cadáveres, el hombre que es contactado por el Senado aparte para dirigir el prostíbulo y que recolecta prostitutas, un judío metido de un pueblo de gente rubia y gringa que le es hostil. Junta había descubierto que lo que hace pecaminos o al pecado es su inutilidad, aquella perniciosa manía de bastarse a sí mismo. Había que vivir y por eso se inventó el patronazgo de las putas pobres viejas consumidas desdeñadas, impasible en el centro de las miradas irónicas, en restaurantes que servían puchero en la madrugada, sonriendo a gordas cincuentonas y viejas huesosas con traje de baile paternal y tolerante, prodigando oído y de consejos, demostrando que para él continuaba siendo mujer toda aquella que lograra ganar billete y tuviera la necesaria y desesperada confianza para regalárselos. Las mujeres que le gustaban, las todavía jóvenes, eran imposible, nada provechoso, tenían que hacer con él. Las otras, las que ya estaban acorraladas por la vejez y la falta de hombre, vendrían solas. Como bien sabemos, él era un señor ya muy mayor, entonces las jovencitas no le podían hacer tanto caso si es que no tenían buen dinero para que les pague, porque ellas preferían estar con otros hombres. Entonces las únicas que le podían hacer caso, porque él también era mayor, eran las personas o señoras de su edad. Bien, Marcos, el cuñado de Jorge, un fanático religioso en apariencia que pugna para terminar con la casa de citas a puño de pistola. Como dice mi tío el cura, se necesita el apoyo de Dios. Se puede hacer cualquier cosa con pureza. Las muchachas de la acción cooperativa que se reúnen a escribir volantes anónimos en contra del prostíbulo, ya sean con frases moralistas, exhortativas o con carácter de acusación, cuando pasaban en limpio la lista de nombres de aquellos que habían frecuentado el bullying. Los caballeros de la liga, los que montan guardia las 24 horas en los alrededores del prostíbulo y apuntaban los nombres de aquellos que incurrían en el pecado y la fecha exacta del acto. El padre Wagner, un sacerdote un tanto hipócrita, que estimula a sus fieles a hacer algo para desterrar el demonio que acaban de dejar entrar al pueblo en forma de prostíbulo. Como bien sabemos, los prostíbulos no nos llevan a nada bueno. Son lugares como que puede haber muertes, puede haber balaceras. Entonces son lugares de mala muerte, por así decirlo. Entonces sabemos que si lo ponemos desde la parte religiosa, a Dios no le agrada que las mujeres vendan su cuerpo, ya que ellas tienen que casarse en el matrimonio para que ellas puedan concebir a un bebé, pero dentro del matrimonio con su primogénito, o sea, con su esposo, con el cónyuge que realmente se van a quedar, pues no estar de hombre en hombre, porque eso no le agrada a Dios. Entonces, esto es parte del diablo, que él le encanta ver sufrir a la gente, le encanta ver cómo la gente se malgasta tomando, bebiendo, drogándose y estando en lugares de mala muerte en prostíbulos. Bien, ahora
sabemos que esto lanza un cantinero oculto de quien se leen reflexiones como estas. El hombre es disipación y el miedo a la disipación. El doctor Díaz Grey, quizás el más solitario y vacilante personaje, un intermediario sin duda, una sombra de su pasado y un vacío de lo que no pudo ser. Las prostitutas Nelly, Irene y María Bonita, los cadáveres, porque eran las más mayores, las dos primeras salen a la calle el día libre y pasean por la ciudad, a pesar de las miradas despectivas, asqueadas, juzgadoras y reprochadoras de los hombres y mujeres de ese pueblo. María Bonita, a la cual se le describe como inmoral y prudente, la que no se aleja más de la casa de citas por miedo a enfrentarse con el pueblo, con la sociedad, ¿no? Porque miedo a ser juzgada o rechazada, reticente y hostil que las culpa. Entonces conoció a María Bonita y estuvo seguro de que la realización de los ideales depende del grado de renunciamiento de que seamos capaces. Quiero citar también estas reflexiones que exteriorizaron algunos personajes, me parecieron relevantes. Dice, nada de lo importante puede ser pensado, todo lo que importa debe arrastrarse con uno como una sombra. Larsen Alice junta cadáveres, un viejo no es uno que fue joven, es alguien distinto, sin unión con su adolescencia, es otro. Eso es lo que nos dice Jorge Malavi. Bien, sabemos que los artículos y las obras de Juan Carlos Onetti son muy interesantes, ya que son acertados y pueden tomarnos como complementos, ¿no? Es muy importante darle dirección a esta obra y sobre todo la cita que nos dejó impactado, porque en sí uno cuando ya tiene más años de edad, entonces lo que se va a dedicar es a estar con personas de su edad, excepto que las jovencitas le hagan caso por su dinero o porque les van a pagar un buen billete para que ellas puedan estar con él en el caso del prostíbulo. Pero también sabemos que no debemos arrastrarnos con nuestro pasado, o sea, esto quiere decir que hay mujeres que a veces se prostituyen por falta de economía, porque necesitan estudiar y ven la vida fácil, no ven como que arriesgarse a trabajar, ser mesera o ser otra cosa más para que no sean juzgadas por el mundo, por la vida social, por las personas, ¿no? Lo toman algo fácil. Entonces, hemos visto varios casos también donde hay trata de blancas como en México que se da. Y esto es porque ellos los obligan, ¿no? Pero ellos son obligadas. Y otras que toman sus decisiones desde su punto de vista, desde su conciencia. Entonces hay variedad de personas como toman su vida bien a la ligera o bien se esfuerzan. Y pienso que las mujeres o hasta los hombres también se prostituyen, ¿no? Deberían dejar esta vida tan agitada, tan consumidora para dedicarse a hacer algo productivo. Por ejemplo, yo trabajé de mesera en Eurovisión, trabajé desde mi experiencia, les comento a ustedes, y no por ello me dediqué a hacer otras cosas tan negativas o cosas que me traigan problemas con el tiempo o una carga de conciencia. Y es por ello que estas personas cuando ya dejen ese pasado, si fuera una prostituta, deja ese pasado atrás, claro que va a seguir siendo juzgada, pero eso no quiere decir que ahí su vida termina, no, sino que debe seguir adelante por las personas que la están apoyando y que necesitan que ella pueda sobresalir. Entonces ese fue mi punto de vista, mi comentario con ese tema que me ha dejado impactada, la verdad, porque yo he leído bastantes libros, pero no he leído un libro que tenga ese contenido, ese vocabulario que nos proporciona Juan Carlos Onetti, y está bien, desde su punto de vista de cada autor está muy bien. Y espero que les haya gustado mi relato y que me hayan comprendido. Muchas gracias. Conmigo será hasta un próximo video.